Son las 5:27. Vamos a iniciar nuestro confinado, nuestra transmisión de confinados para hoy. Les voy dando la bienvenida a todos los que van conectándose, todos los que van llegando a nuestra transmisión de hoy de confinados, a Héctor Oliveros, a Lucy Luna Cano, a Isa Vélez, que ya está con nosotros. Puede copiar el link, compartirlo con sus amigos a través del Facebook. Darío Montalvo. Hola Lucy Luna, bendiciones. Karina Lara está con nosotros. Nuri Raquel Rodríguez también está. Auralena Cabrera, buenas tardes Aura. Janet Tamayo también está con nosotros en la tarde de hoy. Enid Verónica Brizuela está con nosotros. Gloria Patricia Ortega desde Orlando, Florida, bienvenida, buena tarde. Alba Fisco se une a la transmisión. Marisol también está, buenas tardes Marisol. Darío Montalvo nos saluda desde Cartagena y le manda un feliz cumpleaños a mis hijas. Muchas gracias Darío, mis hijas que están de cumpleaños hoy. Cindy Peláez, bendiciones también Cindy para usted y para toda su familia. Puede copiar el link y mandarlo por su Facebook o mandarlo por WhatsApp y que otros también puedan verlo. Ministerio Infantil está con nosotros. Puede entonces ya ir copiando el link, compartiéndolo con otros. Hoy tendremos un tema llamado el precio del discipulado. Damos la bienvenida a Bilu Envigado, a Jairo Sánchez, el Señor lo bendiga Jairo. Y hoy hablaremos de eso, el precio del discipulado. Marlene Bedoya, le damos la bienvenida a Santiago Morales también, bienvenido en esta tarde de confinados. Hoy hablaremos del precio del discipulado. ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué significa ser discípulo? Y eso es lo que hoy analizaremos, veremos a través de la Escritura. Vladimir Montoya, buena tarde. Antonio Padilla también, buena tarde. Anuri Raquel está en España, dispuestos a escuchar la palabra del Señor con su esposo y sus hijos. Que tengan ustedes ya una feliz noche en España. Que el Señor les bendiga grandemente. A Antonio Padilla, saludos, buena tarde. John Díaz también se une con nosotros y en un minuto daremos inicio. Liliana Alzate, buenas tardes. Pedronel Duque está con nosotros en la tarde de confinados. Y Dora Giraldo, su esposa, también un saludo muy especial. A Fabiola Gómez, buena tarde Fabiola, bendiciones también. Saludo a toda la iglesia del Señor en el Ministerio Verdad y Vida de Envigado y en todas las sedes del ministerio y a toda la iglesia del Señor de las diferentes misiones y denominaciones en la ciudad, en el país. Fuera del país, Cristina Garcés, buena tarde, está en la estrella Cristina. Hoy hablaremos entonces de el precio del discipulado. Yuri Gil, buena tarde. Dalia Alzate, buena tarde. Viviana Palacio, buena tarde. Bienvenida. Zulani también se une con nosotros. Invite a otros a ver en vivo el video. Janet Acevedo, Dios la bendiga. Gloria Rendón, buenas tardes. Buenas tardes, Zulani. A ver, cuando hablemos del precio del discipulado, estamos hablando no de la salvación. Eso tiene que entenderse muy bien. Porque la salvación no tiene precio y si la tiene, pues Cristo pagó por ella en la cruz. Es claro para nosotros desde la Escritura que la salvación es por gracia y que si se pagó un precio fue el precio de la sangre del Cordero. El Hijo de Dios pagó el precio en la cruz. Para ser salvos nosotros no tenemos que pagar ningún precio. Para ser salvos basta el sacrificio de Jesús y su gracia recibida y aceptada por la fe. Pero cuando hablamos del discipulado, sí podemos hablar de un precio, de un costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Ser salvo no. Seguirlo a Él sí. Ahora, es común, y lo hemos notado en los últimos tiempos, que el tema del discipulado es un tema muy poco tratado en la iglesia cristiana actual. Y esto se debe a que hoy no hay un interés por ese término. De hecho, parece más bien haber un antagonismo con los términos bíblicos y más bien entonces unos optan por hablar seguidores, creyentes, miembros, asistentes a la iglesia,
De hecho, muchos se identifican como cristianos, más no evangélicos, y hay cierta terminología que algunos quieren evitar, esto según ellos porque no quieren ser o sonar religiosos. Sin embargo, nosotros tenemos que acudir a las Escrituras y ser fiel al término de las Escrituras, y es que la Biblia sí nos habla de discipulado. De hecho, es lo que Jesús nos encargó, nos encomendó como iglesia. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión de San Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos. Eso es, hay que hacer discípulos, no tanto hacer miembros o asistentes o seguidores o fanáticos o fans, o no sé cómo podríamos llamarles, pero sí Jesús nos manda a que debemos hacer y ser discípulos. Entonces miremos algo bien interesante frente a los términos, y es que el término discípulo en la Biblia es la referencia más extensa que al término cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que el término discípulo se usa 269 veces, mientras que la palabra cristiano aparece solo 3 veces? Ahora, el sentido del discipulado es mucho más profundo que el de alumno, porque muchos dicen que discípulo es alumno o seguidor. Sin embargo, discípulo es un aprendiz que sigue a un maestro y a sus enseñanzas. Y el término es bien interesante. Lo vamos a ver alrededor de todas las escrituras, inclusive desde el Antiguo Testamento. Se habla que en Crónicas había músicos y discípulos. Había maestros y quienes recibían la enseñanza. Y cuando Jesús viene, establece una escuela rabínica, él era un rabí, y entonces a los que llamaba, los llamaba discípulos. En la antigüedad, muchos seguían a otros, tenían que pagar, pero Jesús tiene una especie de discipulado mucho más diferente, no tiene una simple academia rabínica de la Biblia o de la ley o de las escrituras. El discipulado de Cristo es relacional, el discipulado de Cristo es por elección, a Él no lo siguen solo los que quieran o los que puedan pagar como las otras escuelas de los rabinos, sino los que Él llamaba. Y es que el discipulado cristiano tiene esa característica que es relacional, que no es simplemente llenar a unos seguidores de un conocimiento, sino relacionarnos con ellos o relacionarse con ellos. Es así que el modelo de Jesús era muy diferente. Él mismo elegía a sus seguidores, los instruía y formaba una comunidad de discípulos que se caracterizaba por ser muy heterogéneo en sus miembros. Encontramos que estaba un Pedro hiperactivo, un Juan un poco más melancólico, un Leví que era el recaudador de impuestos, Mateo, teníamos que tenía a un Judas que era celote de los celotes, que era un brazo armado de oposición a los romanos. Teníamos a otro Judas que era el tesorero y resultó siendo el que vendió a Jesús. Teníamos a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo, que eran de temperamento fuerte a veces, que Jesús los bautizó, los llamó Boanerges, los hijos del trueno. Había un grupo muy diverso entre ellos. Ahora, el fundamento de su discipulado era una relación personal que implicaba también una formación práctica de todos los ámbitos de la vida y de un compromiso absoluto y permanente. Eso es muy interesante. El discipulado cristiano tiene que ver no solo con relación, sino que es por elección, pero cuando son llamados los discípulos a tener una relación personal, también es una formación práctica en todos los ámbitos de la vida y demanda un compromiso absoluto y permanente. Su propósito era enviarlos a predicar el mensaje del reino, transformarlos en formadores de otros discípulos. Ahí la gran comisión.
y los que llegaron a creer en Jesucristo también eran llamados discípulos. Dice Hechos 2:44, Hechos 4:32, Hechos 6:1 y 2. Ahora, se evangelizaba para proclamar las buenas nuevas. El que creía en Jesús era bautizado, entonces se adhería a la iglesia y comenzaba todo un camino de formación. Si recordamos las palabras de Mateo 28, entonces Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Quiere decir, el discipulado es, digámoslo, un aprendizaje continuo. Jamás terminaremos de ser discípulos. Seremos discípulos toda la vida. Ahora, si discípulo es alguien que sigue a otro, obviamente nosotros somos discípulos de Cristo. La diferencia del discipulado cristiano al tiempo en que Jesús vino era la siguiente. Mire, en el caso de los rabinos, por ejemplo, la meta era tener mayor cantidad de discípulos, cultivar conocimiento y la tradición del Talmud. Los alumnos esperaban convertirse en maestros y contar con sus propios seguidores. En nuestra cultura posmoderna latinoamericana, aquí se enfatiza mucho la imagen personal y no estamos libres en caer en la tentación de formar discípulos nuestros para que nos sigan y no discípulos de Jesús. En el tiempo de Jesús, Él le reprochó a los fariseos que recorrían el mar, la tierra y el cielo para ser prosélitos. Enseñaban la religión judía y exigían a sus discípulos adoptar cultura y política judía. Pero Jesús los acusaba de que al hacer eso los hacían doblemente hijos del infierno. Ahora, nuestro discipulado también puede estar camuflado de un afán proselitista. Y a veces nosotros que nos movemos en el ámbito de los pastores, es muy triste cuando uno va a una reunión de pastores y la conversación de los pastores es ¿y cuántos tienes? No está hablando de los hijos que nos han sido nacidos, sino de cuántos creyentes tienes, cuántas iglesias tienes. Y yo creo que el liderazgo cristiano ha pasado de un sentido de pertenencia a un sentido de expropiación del reino. Significa términos como esas almas son mías o esa alma es mía. Puede haber un sentido de pertenencia, pero las palabras pronunciadas denotan es una expropiación del reino. Ningún alma es nuestra, ni siquiera la de nosotros mismos es nuestra. Ninguna iglesia es nuestra, la iglesia de Cristo. No estoy diciendo que los pastores no tengan autoridad, la tenemos absolutamente, nos ha sido delegada. Pero no somos dueños de la iglesia, mucho menos somos dueños de la gente, ni dueños de las almas. Yo creo que la preocupación de los ministerios, de los pastores y de la iglesia, todos, debe ser una sola: ser verdaderos discípulos de Cristo. No meramente miembros que se sientan en grandes auditorios, números de estadísticas de mega iglesias, no una cabeza que las cámaras se enfoquen en sus supercultos, donde a veces no sale un predicador sino un showman a hablar de sí mismo, de sus revelaciones, apariciones, sueños y visiones. El discipulado es mucho más que eso. El discipulado cristiano es transversal, debe transformar cada área de nuestra vida. Y me preocupa que el término discipulado, que es supremamente bíblico, quiero recordarle, el término discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra o el término cristiano solo 3 veces. No estoy diciendo que no nos llamemos cristianos, estoy diciendo que el discipulado está más enfatizado y enfocado en las Escrituras. Eso en cuanto al discipulado. Ahora hablemos del precio del discipulado. Y quiero usar una parábola. Son 2 versículos. En San Mateo 13, 45 y 46. 2 versículos. Mire lo que Jesús enseña. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vuelvo a leer. San Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola muy corta, 2 versículos que nos van a enseñar el precio de ser discípulos de Jesús. Ahora, el contexto de este pasaje es interesante, porque en el capítulo 12, versículo 38 al 50, o sea, antes de este capítulo 13, los líderes religiosos de la época han cuestionado la autoridad de Jesús y han dicho que él echa demonios fuera por Belcebú, cuando obviamente era por el Espíritu Santo. Y se les ha dicho que el reino de los cielos está entre ellos. Ahora, fuera de esa acusación de los líderes de su época, la familia de Jesús lo está buscando porque creen que Jesús no es normal, que está fuera de sí. Hay toda una muestra de desprecio y de menosprecio a la persona de Jesús. No muy lejos de ellos estamos nosotros hoy, que menospreciamos nuestra fe, que menospreciamos a nuestro Salvador y que a veces tildamos al Evangelio como una locura, que ciertamente lo es en palabras irónicas del apóstol Pablo, la locura del Evangelio, locura que todo lo cura. El mismo apóstol dijo que somos salvos por la locura del Evangelio. Ahora, ¿qué aparece en la parábola? Hay un símil. Dice que el reino de los cielos es semejante. Es un símil. Hay un personaje. Un personaje que no tiene nombre, solamente una profesión. Es un mercader. Ahora, en San Mateo 10, estamos un poco más atrás, el versículo 34 al 39, ya Jesús le ha dicho a sus seguidores el costo que deben de pagar si quieren seguirlo. Otros rabinos cobraban un costo económico. Jesús no cobraba a sus discípulos, él los elegía, pero sí les dijo y les advirtió que debían pagar, estar dispuestos a pagar un precio, no un bajo precio, es un alto precio. Ser cristiano en nuestra época como que se volvió un status quo, como que se volvió un hobby para otros, una moda, una tendencia. Y encontramos artistas, cantantes, futbolistas, personajes de la farándula profesando ser cristianos. Bueno, a veces uno ve sus comportamientos y su estilo de vida y tiene que cuestionar su cristianismo, haciendo la salvedad y la claridad que no todo el que asiste a una iglesia cristiana es cristiano, porque ningún lugar te hace. Es como si usted durmiera en el garaje de su casa hoy y mañana usted amaneciera creyendo ser un carro. Nadie que nace en un establo, por nacer en un establo es una vaca, o por dormir en un establo es un caballo. Un lugar no hace a nadie. Hay quienes van a iglesias cristianas porque se identifican con la liturgia, el predicador, la palabra predicada, pero ellos no aún son cristianos y mucho menos discípulos. Simplemente les gusta. Son simpatizantes, llamamos nosotros. Mas no hay una conversión, mas no hay un discipulado. Hay un precio que pagar, ¿sabía usted? No es una afiliación como entrar a un club. No es una afiliación como entrar, no sé, a un grupo cerrado o pagar una membresía. No. El precio es mucho más alto. Nótese que dice Mateo 10, 34 al 39, antes de pasar a la parábola de la perla. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fuerte. Amar más
a Cristo que a cualquier otra persona. ¿Es esto válido? Según la Escritura, sí. Amar más. Hay otro término que está en los evangelios también donde dice el que no aborrece a padre y a madre. Pero aquí el término aborrecer es amar menos, no es odiar. Ahora Jesús está diciendo quien quiera seguirme, quien quiera ser digno de mí, debe amarme más a mí que a su padre o a su madre. ¿Cuánta gente hay que no sigue a Cristo por causa de sus padres? Dice el amar hijo o a hija más que a él. ¿Cuánta gente hay que no sigue a Cristo porque sus hijos se burlan o porque sus hijos no quieren acompañarle a la iglesia o porque sus hijos se sienten avergonzados si mi papá se vuelve creyente o mi mamá se vuelve creyente? Luego de amar menos a los que decimos amar, Jesús dice, ahora estén dispuestos a morir y menciona tomar la cruz y seguirlo. Cruz en la Escritura es sinónimo de muerte, de humillación, de vergüenza. La cruz tiene ese sinónimo, porque la cruz era el lugar que usaban o la forma que usaban los romanos más vergonzosa y más dolorosa de la muerte. Ahora, dice que si no amamos menos a padre y madre, que si no amamos menos a hijo o a hija, que si no tomamos la cruz y le seguimos a él, no somos dignos de él. Ahora notes esta paradoja. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ya vamos viendo cuál es el precio del discipulado, es alto. Yo he escuchado a algunos creyentes que no volvieron a la iglesia y el argumento es, ser cristiano es muy difícil. Y yo le digo, no, ser cristiano no es difícil dejar el pecado. No, ser creyente no es difícil a medida que nos sea fácil soltar el pecado, soltar la maldad, soltar el mundo y la carnalidad. El asunto es que queremos amar al mundo, amarnos a nosotros y amar a Dios al mismo tiempo. Y el tremendo problema que tenemos en el cristianismo y con el discipulado cristiano es que Jesús pide exclusividad. Exclusividad de amor, exclusividad de tiempo, exclusividad de fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es exclusividad. No comparte con nadie. Por eso el mismo Señor dice, ustedes no pueden servir a dos señores, o sirvan a las riquezas o me sirven a mí, porque aborrecerán a uno y amarán a otro, y así no se puede ser. El precio del discipulado cristiano es difícil. Quizá no es el precio para asistir a su congregación, y usted puede seguirlo haciendo cuando nos reunamos de nuevo. Pero si queremos ser discípulos, que de hecho es el llamado que Jesús nos hace, a ser discípulos, seguidores de Él, hay un precio que pagar. El apóstol Pablo lo entendió. Y en Filipenses 3, versículos 4 al 11, escuche lo que enseñó. ¡Qué proclama tan maravillosa! ¿Qué precio pagó Pablo por el discipulado? Bueno, Pablo lo dejó todo y lo estimó por basura. Dice Filipenses 3:4 en adelante, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo es maravilloso. Lo que expresa es
inigualable. Él presenta sus credenciales. Y es que le están diciendo que hay gente más poderosa que él, que tiene mayores títulos y que tiene mayor meritocracia para ser apóstol. Y él lo ponen a sacar sus credenciales y las saca. Dice, si tengo que gloriarme en la carne, les cuento lo que yo fui, lo que yo sabía, lo que yo era. Y cuenta todo. Una hoja de vida envidiable podría hacerse y decirse. Pero termina diciendo, todo esto lo tengo por basura, a fin de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo, para ganar a Cristo. Ya vamos viendo cómo es que es el precio del discipulado. Muchos creen que el precio de ser discípulo es madrugar un domingo, ir a un culto, aguantarse un pastor 2 horas y media, o ser diácono, o ir en la iglesia y pararse 5 horas en un culto, que pagan un precio el grupo de alabanza porque ensayan 3 veces a la semana y tienen que ministrar el fin de semana. Eso no es ningún precio. Eso es la labor misma del servicio. Inclusive hay gente sirviendo al Señor, o más bien a la obra del Señor, pero sin experimentar discipulado. El discipulado se encarna, se vive, y es una forma de Dios trabajar en nosotros. Es transversal, es formación, es relación. Ahora, volvamos a la perla. Sí, volvamos a esa pequeña parábola, pequeña gran parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la antigüedad, las perlas eran consideradas gemas muy preciosas y se les atribuía gran valor. En el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico, habían buzos que se sumergían en el agua en su búsqueda, y solo la gente rica se las podía permitir. Sabemos que la perla es la forma, un molusco, una basura que cae allí, y entonces este molusco empieza a envolver esa basura, esa arenilla, con su baba, hasta que se endurece. La perla es el fruto de un dolor. ¿Quién es la perla del pasaje? Nada más y nada menos que la persona y obra de Cristo Jesús, que nos dice que hay gente que anda buscando algo de gran valor, y esto es el reino de los cielos. ¿Sabe que el auditorio de Jesús son algunos pescadores en la época en que él dijo esta parábola? Otros son agricultores, y esta parábola es narrada en una casa cerca al mar. Y aunque los que escuchan son los discípulos, ellos saben lo que es una perla y el costo alto que ésta tiene. Nosotros también conocemos perlas, así sea en televisión, en una revista o al máximo en una vitrina. Estamos lejos de lucir o tener una. Pero esta perla de la cual Jesús nos habla es la única gran perla accesible a los pobres. Sí, vaya, lea San Mateo capítulo 5, cuando comienza el sermón del monte. ¿Cómo comienza el maestro? Bienaventurados los pobres. ¡Qué paradoja! ¡Qué cachetada a la sociedad! Esta perla única es accesible al pobre de espíritu que reconoce su necesidad. Y nosotros a veces andamos buscando riquezas que nos validen, pero ya tenemos la máxima y no la valoramos como deberíamos. Nuestra máxima riqueza es nuestra fe, nuestra esperanza y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El saber que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿No cree usted que eso no tiene precio? Ahora, ¿qué debe sentir el auditorio que escucha a Jesús? Bueno, esa descripción de Jesús debe generar expectativa y esperanza, pero también una gran incertidumbre. El mercader era un tipo acostumbrado, era un cazaperlas. Era un hombre que había amasado una fortuna comprando joyas para luego revenderlas. Tenía una clientela muy exclusiva y su negocio era en sí muy exclusivo. Quizá ese negocio le había generado gran rentabilidad.
Pero cuando llegó el momento de ver esa perla, toda la vida había trabajado con perlas, pero esta perla era única. Era tan única que él dijo que jamás podría encontrar otra igual. Y estuvo dispuesto a pagarlo todo. Dice la Escritura que fue y vendió todo lo que tenía. Sí, todo lo que las demás perlas durante la vida le habían generado como riqueza y comodidad, lo vendió para adquirir una sola perla, porque para él esa era la perla. Esta es una parábola que alguna vez prediqué y le titulé Vale la perla. Sí, nuestro término es vale la pena, pero aquí es vale la perla. Ahora, nótese qué hace el mercader. Lo vende todo y va y compra la perla. El precio del discipulado es este entonces. ¿Lo dejarías todo para seguirlo a él o por seguirlo a él? También el sentimiento que puede experimentar el auditorio es satisfacción. Satisfacción por haber entendido el versículo 51, más adelante, dice que ellos luego comprendieron, y quiero leerlo, estamos en San Mateo, capítulo 13, el versículo 51. Mire lo que dice. 13:51, y dice la Escritura, Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Ahora, el precio del discipulado no es bajo. El cristianismo no es una baratija y la salvación menos. Esto no es un mercado de las pulgas. El precio que se pagó fue muy alto. Es el Hijo de Dios muriendo en la cruz, derramando su sangre santa por nosotros. Así que seguirlo no es un hobby, no es asunto de hormonas, ni tampoco de inscribirme en un club, ni de probar a ver cómo me va. El discipulado cristiano bíblico es costoso, es alto. No sé si usted lo quiera o esté dispuesto a pagar. El mercader ha buscado muchas perlas, las ha visto y ha conocido casi todas, pero cuando esta es vista y la ve, él sabe que esta perla es distinta, es preciosa, es única. Y al conocer el precio, no lo duda. Vende todo lo demás para adquirirla. Ahora, esto genera una demanda. ¿Cambiarías todas tus buenas perlas, sueños, ideales, maneras de pensar, placeres, confort, comodidad, carácter, tu forma de ser, de vestir, de ver la vida? ¿Lo dejarías por la buena y preciosa única perla de Jesús? Mis queridos, ¿lo dejarías todo por seguirle a Él? ¿Lo has dejado todo y lo sigues a Él? ¿O valoras tus perlas, tu ministerio, tu liderazgo, tu llamado, tus talentos, tus amigos, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu riqueza? ¿Lo aprecias mucho más que la gran perla y no quieres soltar lo demás? ¿O quieres tener todo lo demás más la perla preciosa? La perla preciosa no comparte su lugar con nadie. El cristianismo, el discipulado cristiano exige exclusividad. Oh, queridos, nuestras falsas perlas son baratijas delante de la gran perla, del esplendor y la majestad de nuestro Señor y Salvador, esa gran joya que es Cristo Jesús. Por Él vale la perla dejarlo todo. Por Él vale la perla dejarlo todo. Ese es el precio del discipulado. Hay quienes no les interesa. Hay quienes dicen, no, yo sigo yendo a la iglesia, pero sin tanto compromiso. No me quiero volver un legalista. No me quiero volver un extremista. Mis queridos, en el cristianismo no hay ni legalismo ni extremismo. Solamente hay discipulado. Punto. Y el discipulado es dejarlo todo por seguirlo a Él. En el término, para entender, es amarlo más a Él que a nosotros mismos. Es amarlo más a Él que a lo demás que nos rodea. Es que Él sea nuestro centro y nuestra prioridad. Yo creo que sí vale la perla.
Hace 25 años el Señor me llamó a su camino, me encontró. Yo no puedo decir que yo encontré al Señor porque el Señor no estaba perdido, el perdido era yo. Y el Señor me halló y me atrajo. Hace 25 años estoy caminando por su gracia con Él. ¿Qué puedo decir? ¿Que ha valido la pena? Sí. Alguna vez trabajando en una empresa secular antes de ser pastor, una mujer, viendo mi juventud, me invitaba a bailar. Yo le decía que no, que tenía cosas más interesantes que hacer. Y lo que esa mujer me contestó es, ¡qué desperdicio de vida! Fue lo que ella me dijo. Obviamente ella estaba absoluta y rotundamente equivocada. Todavía oro al Señor porque ella haya conocido a su Salvador, se le compartió el Evangelio. Y oro para que el Señor la haya hallado, porque ella pensaba que estaba aprovechando su vida cuando la estaba desperdiciando absolutamente. 25 años, yo tenía 16 años, ya van a empezar a hacer cuentas, cuando el Señor me llamó a sus caminos. Y creo que no hay nada mejor que eso. ¿Qué tengo que dejar? Le entregué mi juventud a Él, aunque nunca me arrepiento. Creo que vale la perla. No sé cuántos años tengas. Algunos dicen estoy muy joven para volverme cristiano y meterme en una religión. No es religión. El discipulado es una relación con Cristo, donde Él nos enseña, donde Él nos forma, donde Él nos transforma a su imagen. Quiero orar por ustedes. Terminemos este tiempo de oración diciéndole al Señor que nos ayude a ser buenos discípulos, a pagar el precio de este discipulado. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Te despojaste de tu Hijo por amor a nosotros. Padre, gracias porque mostraste tu gran amor para con el mundo. Gracias, Jesús, porque siendo Dios no estimaste el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarte, sino que te despojaste. Te hiciste obediente, te hiciste siervo, te humillaste hasta la condición de siervo y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque nos has llamado a ser tus discípulos. Ayúdanos a pagar el precio de seguirte. Ayúdanos a entender que no podemos tener el mundo en la mano y la fe en la otra mano. O somos de ti o no somos de nadie. O somos de ti o somos del mundo, pero tú no compartes nuestra vida con nadie más. Porque tú demandas exclusividad. Nuestra vida es tuya, Señor. Y si alguien que está viendo o escuchando esta reflexión no le ha entregado su vida a ti, Señor, yo ruego que le halles, que le toques, que lo atraigas a tu presencia, que lo hagas tu hijo y que él se vuelva un discípulo. Perdónanos porque a veces saltamos del sentido de pertenencia a expropiar tu reino y a expropiar la iglesia y las almas. Tenemos que imitarte a ti. Perdónanos cuando buscamos más prosélitos que discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios para ustedes. Karina, bendiciones. Orfalia Acevedo, bendiciones. Dice ella, es una nueva creyente en Dios. Así sea. Bienvenida a esta gran familia. Luz Mari, gracias. Lucila Ruiz. También a Marlene Arboleda, a Patricia Barahona, a Libardo Quijano, a Luzaide, a todos los que estuvieron con nosotros, Cristina Garcés, a Zened, a Luciluna, gracias. Hay una gran perla que se llama Cristo Jesús. Byron, el Señor te bendiga, ahí en la estrella. A todos bendiciones. Este video quedará allí en Facebook para que lo reproduzca, lo comparta, lo mire con su familia, con sus amigos. En la noche estará colgado en mi canal de YouTube para que se suscriba a mi canal de YouTube. El viernes nos vemos con una nueva reflexión en Confinados. La paz de Dios en sus vidas. Hasta pronto.